Faustino Tesinage presenta la película Tiburón en el ciclo de cine con Jacques Sagot. Muy buenas noches. Qué grato encontrarme otra vez aquí a mi hermanillo, Jacques Sagot. Vamos a hablar hoy sobre esa gran película Tiburón que tanto te gustó y que vimos en su momento en ese año 75. Vos la viste en el Metropolitan Sí, y yo la vi en el Palace, el Palace, porque sí, vos sí. siempre hiciste lo que te dio la gana. Vamos al Siempre. Palace. Vamos al Palace. No, vamos al Metropolitan. Bueno, está bien. ¿Y qué vamos a hacer? En esa época, mira, la película, después de profusa publicidad, de Ujú. abundantísima publicidad, durante un año se sabía que un tal Steven Spielberg estaba filmando una película tremenda sobre cierto tiburón y Sí. existía la atmósfera, se comentaba que cuándo iba a llegar al país, etcétera, etcétera. Pero sí, la película llegó precedida por gran fama. Abrió en Costa Rica el 25 de diciembre del 75, Sí, sí, como regalo navideño, el sí. 25 de diciembre del 75, y fuimos, mi hermano y yo, y mi papá y mi mamá fuimos a verla, Sí, ¿verdad? sí. En el Metropolitan, que a la sazón era un cine de muy buen ver y de Claro, en muy esa buena época. y uno de Sí, los bonitos cines que había en Costa Rica. Y ahí claro. la vimos en el Metropolitan, y ahí pegamos Ah. gritos y brincos y todo lo que había que ver. ¿Qué Fui con edad mucha... tenías? ¿Qué edad tenías? Eh, tenía, espérate, tendría en el 13, 13. Ah, qué bien, qué Sí, bien. ya tenía 13 en el 75, sí. Qué Sí, sí, bueno, sí, sí, qué sí. bueno. La disfruté tremendamente. Me imagino. Pucha, cómo la disfruté. Y después la volví a ver un montón de veces, Claro, ¿verdad? es de ley, es de ley. Sí, es de ley. Es que no nos engañemos, a ver, no nos engañemos. La gente a veces tiende a simplificar las cosas metiendo todo en una sola bolsa. Durante la primera mitad de los años 70, Hollywood produjo toda una serie de lo que se llamó disaster movies. Y los Ujú. directores los llamaban Masters of Disasters. Masters of Disasters, maestros de desastres. Ahí está Infierno en la Torre, toda la serie de los aeropuertos con Charlton Heston salvando como siempre al mundo, porque Charlton Eh, Heston era como el héroe in residence de Hollywood. sí, Siempre sí, un héroe tenía que ser Charlton Heston, ¿verdad? claro. Ahí tenés que poner, bueno, la primera de todas, que es una buena película del 70, es La aventura del Poseidón. Cierto, Esa cierto. abrió la serie de las películas de desastres. En el 74 llegó Terremoto con aquel sistema que te hacía oír del Sí, faragor del sí. terremoto. Eso también la vi en Metropolitan, por cierto. Y de nuevo Charlton Heston salvando al mundo, ¿verdad? Que lo único que Sí, hizo en su vida fue salvar al mundo. Qué aburrimiento, ¿verdad? Para un actor. Este, y sí, muchas de esas películas, sobre todo los aeropuertos, eran películas seriadas, eran películas malas, películas de acción, de efectos especiales, ujú, con grandes casts, con estrellas muy atractivas. Infierno en la Torre, por ejemplo, The Towering Inferno, ujú. tenía en el cast tenía a Paul Newman, a Steve McQueen, Richard Chamberlain, Fred Astaire, eh, 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 espérate, todo el mundo estaba, Sí, todo el sí, mundo estaba. sí. David McCallum, todo el mundo, todo el mundo, todo era lo que se llama un all-star cast. Pero Tiburón no es un all-star cast. Tiburón usó actores considerados de segunda en ese momento. Robert Shaw Actores, era de sí. segunda, Mira, considerado. Robert, bueno, Tiburón lo catapultó al primer Ah, rango. claro, claro. Por su calidad siempre fue de primera, de Sí, sí. primerísima, Él de era los grandes bueno. actores, sí, de los grandes Sí, sí. actores que ha producido Inglaterra, al lado de Laurence Olivier, de Sir John Claro. Gielgud, de Sir Ralph Richardson, de Sir Michael Redgrave, de Sir Peter O'Toole, al Ujú, lado de esos grandes actores shakespearianos ingleses. Sí, sí, Robert Shaw ujú, sin duda, pero no había tenido la fama de los otros, ¿verdad? Se había dedicado ujú, más, él era dramaturgo, era escritor, ujú, escribía novelas y escribía piezas de teatro, era un hombre extraordinario, ujú. extraordinario, con el terrible problema de que fue un alcohólico
irredento, incurable y agudísimo, ¿verdad? Que murió a los 51 años. Muy Te joven. voy a decir, murió el 27 de agosto de 1978. Y recuerdo haber abierto yo el periódico y vi la foto de él, pero si lo acabo de ver en una película, me dicen, pero ¿cómo se murió? Me costaba creerlo, ¿verdad? Básicamente se consumió en alcohol, ¿verdad? Sí, Tomó en sí, alcohol, murió de un ataque cardíaco fulminante, sí, sí. fulminante, No, y pero eso fue tenía la cara así de tapiz, sí, de la cara un B2. poquito, Sí, sí, ya un poquito puffy, sí, muy roja las mejillas, sí, ¿verdad? sí. 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 Entonces, Steven Spielberg hizo Tiburón en el 75, era apenas un muchacho de 29 años. Sí. Lo que tenía era dos peliculillas que pasaron sin pena ni gloria. The Duel, El Duelo, que era de Ajá. 1961, 71, y The Sugarland Express, el expreso de Sugarland, de la tierra del azúcar, que es buena, del 74. En el 75 decide meterse con Tiburón, basada en una novela malísima de Peter Benchley, ¿verdad? Que se dedicaba a escribir ese tipo de novelas. Igual escribió otra que se llamaba La Isla, igual escribió otra que se llamaba The Deep, El Abismo. Ahí también sale Robert Shaw, y, en fin. Peter Benchley era un escritor de novelitas para aeropuerto, de esas que las compras en los bookstores de los aeropuertos, en los bookshops, ¿verdad? De los aeropuertos, y te los lees en la manga. Vas leyéndolos en la manga y te sentás y los lees. Muy mala literatura. Es decir, por dicha que Steven Spielberg decidió desviarse sustancialmente de la novela. Totalmente. Es otra cosa y por dicha. Por dicha que lo hicieron así. El guión terminó siendo escrito por Spielberg, un poquito por Peter Benchley, por un señor que se llamaba Gottlieb y por el propio Robert Shaw, que como escritor que era, y dramaturgo y novelista, lo usaron en esa capacidad también, además de para encarnar el personaje de Quint, el obseso, iracundo, furibundo, feroz cazador de tiburones, que pareciera que tiene algo personal él contra los tiburones, ¿verdad? Y que viene siendo una especie de Capitán Ahab, del personaje, del protagonista de la gran novela de Herman Melville, Moby Dick. Hay mucho de Moby Dick en Jaws. Entonces, lo que yo quería decirles, amigos, es que dentro de ese paquete, dentro de esa bolsa de basura que fueron las disaster movies, Jaws, Mandíbulas o Tiburón, como lo llaman, se decanta claramente por encima de las otras. No es cine basura, no es junk movie making, es una gran película, y para mí creo que posiblemente siga siendo la mejor película que hizo Steven Spielberg. Te soy honesto. La prefiero a la lista de Schindler, la prefiero a Indiana Jones, la prefiero a E.T., Encuentros del Tercer Tipo, La Amistad, The Color Purple, todas esas cosas que hace ¿Pero Spielberg. por qué, Jack? ¿Por los efectos? ¿Por qué? No por los efectos, Austinito, porque si hay algo que ha envejecido en la película, si hay algo que ha obsolecido, son justamente los efectos. Vos no vas a ver Tiburón hoy en día por los efectos, porque ya todo lo que se hizo artesanalmente en el 75 con digitación lo haces. Ahora, con técnica digital puedes crear un tiburón perfectamente. La técnica digital en el cine ha creado lo que en pintura, el equivalente de lo que en pintura conocemos como hiperrealismo. Es hiperrealismo. Vos ves las pinturas de Canaletto, por ejemplo, las pinturas del gran pintor renacentista italiano Canaletto, que hizo de Venecia, y son fotos. Parece que son fotos, es el hiperrealismo. Y ahora, hoy en día, la técnica pictórica, que se conoce como hiperrealismo, es una cosa que, ¿verdad? Parece que el señor va a salir con vida del cuadro, ¿verdad?
Entonces, sí, la técnica de la digitación, vos ves los monstruos de las diversas películas de Parque Jurásico y francamente, los efectos digitales con que son manipulados esos monstruos nos ofrecen una imagen de ellos. No sería más real si fuese real. Con eso te lo digo. No sería más real, no daría una impresión de mayor realidad si fuesen en efecto los estegosauros, tiranosáuros, brontosauros, pterodáctilos que salen en esas películas. Filmados realmente no darían una impresión de mayor realidad. Entonces, claro, la manipulación digital hizo obsolecer todo lo que se había hecho antes. Claro. Entonces, vos ves el tiburón de la película Jaws, que es de 1975, se filmó durante el año 1975, y ya el tiburoncillo ya es poco convincente, a veces le cierran las mandíbulas y no le cierran bien, quedan como así, como que sí, se ve medio tiecillo, ves, ya ese aspecto envejeció, pero ¿por qué volvemos a verla? ¿Por qué cuando la están dando siempre nos quedamos prendidos de la película? Bueno, justamente porque el gran valor del tiburón, a diferencia de las otras disaster movies, no radica en los efectos especiales. Spielberg supo ir mucho más adentro, mucho más hondo, meterse en la psique de los personajes y hacerlos interesantes para nosotros. Es una gran película y una gran alegoría también de la condición humana. Y una crítica social también, ¿verdad? Como por intereses puramente económicos, el alcalde Vaughn, que lo interpreta Murray Hamilton, aquel viejo pesado, el viejo pesado que hacía del suegro de Dustin Hoffman en El Graduado. Sí. El papá de la machita, que lo ve con unos ojos de odio desde la ventana y le pega a la ventana y se lo quiere comer vivo. Pero ese mismo odioso viejo, Murray Hamilton, el suegro de Dustin Hoffman, sí, lo agarran, siempre lo cogían para papeles antipáticos. Es el alcalde de la isla Amityville, la isla de la amistad. Y ni más ni menos que un 4 de julio, cuando venían los vacacionistas por centenares de miles, ¿verdad? Hasta al lugar. Entonces, Vaughn, el alcalde Vaughn, que es Murray Hamilton, con su típica mentalidad mercachiflera, quiere que la isla reditúe todo cuanto sea posible del aflujo enorme de turistas que iban a tener. Entonces, le importa un bledo que haya un tiburón suelto que ya ha matado a 2 o 3 personas, ¿verdad? Y deja que se abran las playas y que todo el mundo tenga un gran día, hasta que ataca el tiburón, ¿verdad? En todo caso, vamos poco a poco para no irnos adelantando. Entonces, establecimos que la novela es de Peter Benchley y es una porquería. No pierdan su tiempo leyéndola. Algunas escenas acontecen el 4 de julio, Día Nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? El Día Patrio, en Amityville. Que es la tercera película de Steven Spielberg, muy importante. Y claro, después de Tiburón, Spielberg quedó completamente consagrado. Claro. Ahí inmediatamente hizo Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. Hizo Always, una película muy bonita con Audrey Hepburn y Richard Dreyfuss. Hizo E.T., hizo los Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. Ya a partir de eso, Steven Spielberg quedó perfectamente establecido con esa tercera película del que era Tiburón. Era también la tercera película apenas para el joven Richard Dreyfuss, que hace del oceanógrafo Matt Hooper. Solo había salido en 2 películas anteriormente. Roy Scheider, que hace del inspector de policía, el inspector de policía, el jefe de Amityville, de la comunidad, que era hidrofóbico, no sabía nadar, le tenía miedo al agua, era pusilánime, etcétera, etcétera. Era un hombre de familia.
ahora lo vamos a analizar bien, Roy Scheider sí tenía más créditos porque había tenido un gran éxito con The French Connection, la conexión francesa, con Gene Hackman, que la había hecho un par de años antes de Tiburón. Entonces ya estaba más asentado. Y por mucho, el que tenía más cartel y más atestados era Robert Shaw, que había sido nominado como el mejor actor de reparto en A Man for All Seasons, que cuenta la historia de la pugna entre Tomás Moro y Enrique VIII, ¿verdad? Donde terminan mandando a decapitar a Tomás Moro, y no con guillotina, sino con hacha, ¿verdad? Y le tuvieron que dar 2 hachazos, porque el primero el verdugo lo medio falló, horripilante, ¿verdad? Y ahí Robert Shaw tuvo un gran papel. También había salido como un espía, un asesino en la segunda película de la serie de James Bond, From Russia with Love, de Rusia con amor. La primera fue el Dr. No, ¿verdad? Y la segunda fue From Russia with Love. Ahí también salía Robert Shaw y notoriamente había salido en aquella película que se llamaba El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford, el famoso ragtime de Scott Joplin, ¿verdad? Ahí salía Robert Shaw haciendo del gángster Doyle Lonergan, que sale renqueando. Ese renqueo no estaba en el papel, no formaba parte del papel. Robert Shaw, unos días antes de empezar el rodaje de la película, se lesionó una pierna jugando tenis en la cancha del hotel donde estaba hospedado en Los Ángeles. Se lesionó la pierna, quedó renco de veras. Entonces esa renquera no es parte del personaje, esa renquera es real. Lo integraron al personaje porque encontraron que era pintoresco que el malvado renqueara, y funcionó muy bien. Entonces, esos son los 3 actores segundones, llamémoslos segundones. Richard Dreyfuss pronto después de Tiburón se consagraría con un Oscar de la Academia en aquella película que se llamaba The Goodbye Girl. ¿Cómo se llamaba la chica? Marsha Mason, que él venía a vivir con ella, y etcétera, Sí, etcétera. cierto, Y ahí, cierto. muy simpática, ahí obtuvo el Oscar. Roy Scheider siguió adelante, se consagró con aquella película muy hermosa que se llamaba All That Jazz, donde él es un músico de jazz y un bailarín, un músico de jazz. Después su estrella declinó muy rápidamente. Robert Shaw hizo algunas buenas películas después de Tiburón, pero se murió. Se murió a los 51, te repito, el 27 de octubre de agosto del 78, sí, sí. Esas muertes autoinducidas, ¿verdad? Robert Shaw fue alcohólico toda su vida. Lo fue porque su papá había sido alcohólico y se había suicidado porque no podía vivir con su alcoholismo, vio a su padre suicidar. Y él, bueno, en lugar de diverger de ese modelo nefasto, adoptó el modelo del papá, reprodujo el ciclo nefasto y también prácticamente se suicidó en alcohol. El ataque cardíaco era inevitable, bebía como un monstruo Robert Shaw, como un monstruo. Sí, como un monstruo. Algunas películas en Tiburón no, pero algunas películas que hizo después, las escenas con Robert Shaw, todo mundo en el stage sabía que las escenas con Robert Shaw había que filmarlas en la mañana, temprano, porque ya en la tarde estaba perfectamente ebrio. Entonces, en la mañana, lo primero era filmar las escenas con Robert Shaw. Había escenas en las que no podía hablar, no podía estar de pie, entonces las hacía sentado y se las tomaban como si estuviera de pie, pero él sentado. No, fue muy triste historia. Sí, muy triste lamentable. Historia la de Robert Shaw. Un hombre de inmenso talento, quizás de genio, soberbio actor, magnífico novelista, magnífico dramaturgo, pero se quemó en Guaro. ¿Verdad? Ay, lo que hace el alcohol y las drogas. Cosa más, qué lamentable, qué lamentable. Un actorazo. Solo quiero comenzar mencionando una frase que dice Robert Shaw en su famoso monólogo a la mitad de la película Tiburón, que es en la noche, y él cuenta la historia de cuando él iba en el USS Indianapolis, que era el barco que llevaba la bomba de Hiroshima para ser puesta en Japón.
y dice en ese monólogo, que es uno de los grandes momentos de la película, dice, "The thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. When he comes after you, he doesn't seem to be living until he bites you, and those black eyes roll over white." Esto dice, la cosa con los tiburones es que tienen ojos sin vida, ojos negros, ojos como de una muñeca. Y cuando vienen por vos, no parecieran que están vivos siquiera hasta que te muerden. Y entonces esos ojos negros ruedan y se ponen en blanco con el placer de la sangre. Eso dice Robert Shaw en ese monólogo que él lo improvisó. No Increíble. estaba en el guión, no No estaba en el estaba. guión, no estaba en el guión. Esa tarde le dijeron a Robert Shaw, le dijeron, necesitamos un monólogo, Robert, y no hemos tenido de tiempo de escribir. Improvisate una historia, improvisate, a ver, probemos improvisar. Y se empieza Robert Shaw a mandar ese monólogo del naufragio del USS Indianapolis, ¿verdad? Donde dice, 1,100 hombres caímos al agua, nos salvamos 316 y los demás se los llevaron los tiburones. Nos formábamos en pequeños grupos de circulares agarrados por la mano, esperando a ver cuál iba a ser el siguiente jalado desde abajo por los tiburones, porque eran un montón, ¿verdad? En algún momento me acerqué a saludar a un amigo de Filadelfia que lo conocía porque jugué béisbol con él. Me acerqué a saludarlo y vi que lo único que había era la cabeza flotando. Había sido comido del cuello para abajo. Dice, y todo lo improvisó. Todo el famoso monólogo del USS Indianapolis, ahora vamos a volver a él, lo improvisó. No hubo corte, no hubo edición, no hubo nada. Ese monstruo improvisó ese diálogo, todo contado con una voz grave así, una voz de bajo profundo y una mirada entre nostálgica y sádica y llena de ira contenida, ¿verdad? Sotto voce. Genialmente, Steven Spielberg no le pone música para que tenga más relieve el monólogo. Claro. Solo oímos un armónico, es decir, una nota sostenida, lisa, sin vibrato, de un violín muy agudo. Ahí, ¿verdad? Y él contando el monólogo. Es el sonido agudo para dar una impresión más de frialdad a la historia, darle más una aura de frialdad a lo que él está contando, que es terrible. Y de ahí venía su odio personal, entrañable, muy de él con los tiburones. I mean, he had an issue con los tiburones. Él tenía un pleito que era personal con los tiburones, a diferencia de los otros dos, porque Matt Hooper, Richard Dreyfuss, es un oceanógrafo y Martin Brody es un jefe de policía que ni siquiera sabe nadar. El que realmente tenía intimidad aterradora con los tiburones era Robert Shaw, que hace o el papel de él, Quint, es muy interesante. El arqueólogo, el oceanógrafo se llama Matt Hooper. El jefe de policía, Martin Brody, pero a Quint solo se conoce como Quint. Quint es un avatar del capitán Ahab de Moby Dick. Okay. Persigue a los tiburones con el mismo odio, rencor con que Capitán Ahab persigue a Moby Dick. Y en el fondo terminamos por preguntarnos, ¿qué es lo que odia tanto el Capitán Ahab de Moby Dick, aparte de que le haya roto una pierna o que le haya amputado una pierna? ¿Qué demonios persiguen esos hombres tan ensañados en la ballena blanca o en el tiburón? ¿No estarán persiguiendo algo que está dentro de ellos? ¿No estarán persiguiendo demonios que los habitan a ellos mismos y que proyectan, sea en la ballena, sea en el tiburón? Proyectan, ¿verdad? Pero en realidad su odio es contra sí mismos, es algo patológico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver. El nombre original de la película era Jaws. Mandíbulas.
como en inglés muy potente, Jaws. Jaws es como, ¿verdad? Eso es una palabra onomatopéyica. Jaws. Es un monosílabo contundente y brutal. Ya mandíbulas no funciona tan bien. No funciona tan bien. Los franceses le pusieron otro nombre. A menudo los franceses hacen eso. La película fue distribuida con el nombre Les Dents de la Mer, los dientes del mar, que es muy acertado y muy poético y mucho más interesante que Jaws, porque te das cuenta, en los dientes del mar lo que amenaza no es el tiburón, sino el mar entero. Claro. Es el hábitat del tiburón. Como ese tiburón habrán 100,000 otros. ¿Te das cuenta? Entonces, Les Dents de la Mer, en primer lugar, haces una prosopopeya linda, le das al mar dientes que no tiene el mar, bueno, lo personificás o lo animalizás, ¿verdad? Y luego es más inquietante por lo que decía Mallarmé, el gran poeta Mallarmé, decía, es siempre más eficaz sugerir que decir una cosa. Vos decís Jaws y ya designaste Claro. las mandíbulas, pero decís les dents de la mer, los dientes del mar, propones una metáfora, no estás designando, propones una metáfora. Luego, te hace sentir que todo lo que viene del mar es amenazador, de que el tiburón es apenas uno más de los peligros que el mar como continente, como hábitat del monstruo contiene, ¿verdad? Es una prosopopeya extraordinaria. Le confiere al mar una aura mítica, interpela nuestros viejos atavismos animistas, ¿verdad? Y transforma el objeto del terror. El objeto del terror no es ya un tiburón, es el mar. El tiburón es simplemente una metonimia, es decir, una parte del mar. Es una metonimia, una metonimia es pars pro toto, cuando designas el todo por una de las partes. Por ejemplo, ves venir un montón de barcos y decís, allá en la lejanía vi las velas. Bueno, no son las velas, son los barcos. Estás designando el todo, barco, por una de sus partes, una vela. Okay. O decís, a la lejanía vi aproximarse los escudos y las lanzas. Bueno, es el ejército, ¿verdad? Los escudos y las lanzas son una parte. Entonces, pars pro toto es tomar la parte por el todo. Y esto es importante en esta película porque la metonimia es usada por Spielberg para crear terror de muchas maneras, ¿verdad? Jaws es un buen nombre, ¿verdad? Monosilábico, contundente, terrible, pero Les Dents de la Mer es más poético para mí y más interesante. Más interesante. Sí, entonces el tiburón no sería más que la materialización concreta y emblemática de un terror mucho más primario y larval, que es el miedo al mar, el miedo al abismo marino, ¿verdad? Por eso creo que los franceses hicieron muy bien con ponerle el don de la mer. Los franceses siempre le cambian todo a todo, ¿verdad? Cumbres borrascosas se llama Les Hauts de Hurlevent, las cimas donde aúlla el viento, oíme. En lugar de Wuthering Heights, cumbres borrascosas, las cimas donde aúlla el viento. Ashamed, el desconocido, el western famoso con Alan Ladd, maravillosa película de George Stevens, que la vamos a comentar un día de estos. Ahí tienen ustedes un caso de un western que es muchísimo más que un western. Como esta película, Jaws, es muchísimo más que una disaster movie. Por eso quiero, insisto, no la metan en la misma bolsa que los terremotos, inundaciones, aeropuertos, torres de infiernos en la torre. No. Jaws tiene mucha mayor jerarquía. Jaws alcanza lo mítico. Jaws se acerca a Moby Dick, al espíritu de Herman Melville. Muy bien. La tragedia del Hindenburg fue también una de las disaster movies de esa época, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que Tiburón generó montones de plagios. Sí. Mira,
La larga noche de la furia, que es una precursora de tiburón en versión Leporidae, son unos conejos enormes, monstruosos que salen de la tierra. Grizzly, que es un plagio de tiburón en versión Ursus arctos horribilis, que es el nombre latino para el oso. Ursus arctos horribilis. ¿Cómo pueden decir que un osito sea horribilis? No hay nada más lindo que un oso, Faustino, aunque se lo vaya a comer a uno. Claro, Es el animal más lindo del mundo. ¿Cómo puedes calumniarlo y decirle Ursus arctos horribilis? Orca, plagio descarado de tiburón. El búfalo blanco con Charles Bronson, plagio descarado de tiburón en versión de bóvido, ¿verdad? Un búfalo. Orca, plagio de tiburón en versión cetáceo. El enjambre, plagio de tiburón en versión himenóptera, pues un montón de abejas que salen, ¿verdad? Cuyo, plagio de tiburón en versión cánido, era un perro. Lake Placid, plagio de tiburón en versión cocodrilo, y así montones de películas de animales hipertróficos y monstruosos, ¿verdad? Entonces, pero además hubo Tiburón 2, 3, 4. Y malísimas, todas malísimas, malísimas. Por favor, amigos, no se inflijan eso. No hagan eso. Vean que se los estoy advirtiendo. No pierdan el tiempo. La vida es corta. Solo vale el Tiburón 1. Solo Además, vale son 2 horas y unos minutos. Sí. Y No, más que Tiburón bueno. Tiburón siempre valdrá la pena ser vista. Repito, es la única de esas disaster movies que saturaron el mercado estadounidense, fueron inmensamente exitosas en términos de utilidades. Es la única que se eleva, pero muy por encima de las otras, y que alcanza un estatus místico. El tiburón de la película Jaws viene teniendo ya la jerarquía estética de King Kong, del King Kong de 1933, el en blanco y negro, y que se han hecho un montón de remakes, una malísima del 76, otra que prácticamente es un juego de PlayStation, que es del 2005, y ahora está más cerca que hicimos hace poquito, ¿verdad? Que se llama El Rey Kong, que es la mejorcita. Es la mejorcita. ¿Te gustó más? El tiburón de Jaws tiene el rango mítico de King Kong, con todo lo que King Kong significa. La eclosión de lo salvaje, del primitivo, en medio de la civilización. El terrible hecho de trasplantar un animal que era el emblema mismo de lo salvaje y de lo soberano, porque era el rey de su isla, a un ambiente como Nueva York. Y el hecho tan emblemático de que muera en la cima del Empire State bombardeado y que caiga abajo. Y que se enamore de una rubia y la rubia medio se enamora de él o le toma cariño. No, King Kong es una magnífica historia. Sí, bueno, Jaws, a su manera, hablando de animales, Jaws está, creo yo, destinado con el tiempo a convertirse en una figura mítica como King Kong, que es más que simplemente animalitos, ¿verdad? Los animales terribles eran famosos en Hollywood, ¿verdad? Los animales hipertróficos. Tuvimos en la década de los 50, tuvimos películas con tarántulas descomunales que crecían monstruosamente, una mantis religiosa descomunal, insectos enormes, abejas enormes, hormigas monstruosas, escorpiones monstruosos. Fue una época del monstruismo hollywoodense. Eran siempre insectos, ¿verdad? Insectos que adquirían dimensiones enormes y entraban y amenazaban, y aquello era una cosa terrible, ¿verdad? Reptiles también, dinosaurios resurrectos que salían de un iceberg en el que estaban conservados y salían a desolar, ¿verdad? Tuvimos mucho de esas películas en los 40, en los 50, y aquí hay que mencionar un nombre muy importante, Harryhausen. Harryhausen era el maestro de los efectos especiales en todas esas películas. Tenía esa técnica que se llamaba stop and motion, stop and motion, stop and motion. Agarraba a su animalito, le movía una patita, nueva foto. Le movía otra patita, nueva foto. Le movía la colita, nueva foto. El dinosaurio volvía por un lado, nueva foto, ¿verdad? Entonces, era un trabajo muy, muy arduo y muy
tedioso y difícil, Claro, ¿verdad? claro. Stop and motion. Entonces, cuando ves esos monstruitos de Harryhausen, vos los ves que se mueven un poquito como temblando, ¿verdad? Como King Kong del 33, como que tiemblan un poquito, su movimiento se ve como medio robótico, pero aún así, Harryhausen fue un genio de la animación y con su técnica de stop and motion. Repito, claro que figuras así están destinadas a la obsolescencia porque la técnica digital ha acabado con todo eso. Claro, claro. Básicamente lo que ha hecho el cine desde que entró en la era digital ha sido retomar todos los viejos temas, King Kong, dinosaurios, mantarrayas, monstruos marinos, tarántulas, mantis religiosas, escorpiones, gusanos, tornados, terremotos, todo eso, huracanes, han tomado todo ese viejo arsenal y sin ningún cambio interesante desde el punto de vista argumental o psicológico de los personajes, lo pasaron a técnica digital, lo cual por supuesto es espectacular. Yo soy el primero en admitirlo, es espectacular, pero no resuelve todo, ¿verdad? No resuelve todo. Si una película es mala, la digitalización no la va a salvar. Atención, no la va a salvar. Si el argumento es pobre, si los personajes están mal desarrollados o subdesarrollados, si no tienen densidad psicológica, si no tienen espesor ontológico, no, por más digitación que uses, eso no te va a servir, ¿verdad? ¿Ves? Yo creo que, por ejemplo, King Kong y Moby Dick y Jaws están en el mismo nivel. Son monstruos que se decantan de todo ese zoológico de monstruos, se decantan por su valor simbólico, sobre todo por su valor simbólico. Por eso lo pongo muy por encima de todas las otras películas. Aquí es un momento oportuno para mencionar lo que te decía Faustino, la receta de Alfred Hitchcock. Atención, amigos, este es un punto muy importante. Muy importante, muy importante. Sí, claro. Alfred Hitchcock decía, cuanto más acción tenga una película, sí, menos espacio va a haber para desarrollar a los personajes, sí, para asomarnos a su intimidad, para conocerlos, para ver cómo piensan, cómo son sus sentimientos o sus manías o sus obsesiones. Entonces vamos a tener una película de acción vertiginosa, pero descerebrada, lobotomizada, que últimamente nos aburre. Por último, claro, nos aburre. ¿Por qué nos aburre? Porque al no darle al espectador tiempo de encariñarse con los personajes, sí, y de preocuparse por ellos, de que les importe lo que suceda, pues, ¿qué me importa a mí que se coman ¿qué me importa a mí que se coman a Terminator? ¿Acaso I don't care about Terminator? No sé, él no existe, no tiene una densidad psicológica, no tiene humanidad, no tiene nada que me haga quererlo. Entonces no me importa que pierda o gane al final de la película. ¿Ves? El Capitán Ahab tiene densidad psicológica, es un tremendo personaje épico que le falta una pierna y que anda abocado obsesivamente a la única tarea de matar a la ballena blanca Moby Dick. Robert Shaw, los tres personajes de Tiburón también. Entonces, decía Hitchcock, cuanto más acción frenética hay en una película, menos espacio hay para explorar la psique, la personalidad y las motivaciones oscuras de los personajes. Entonces, te hace una película aburrida, porque en última instancia no te importa si los personajes mueren o no. No te importa porque nunca te dieron suficiente tiempo para encariñarte con ellos. Entonces, es importante en una película de acción que haya espacios que te permitan character development, desarrollo de los personajes, para que te interesen, para que te importe si se los va a comer el tiburón o no. Porque si no te sentás comiendo palomitas de maíz y bebiendo Coca-Cola, ay, eso se los va a comer, bueno, al final se lo comió y no te importa. No te importa porque en ningún momento el director supo hacértelo querer. ¿Ves? No, en ningún momento el director te tiene intimidad con los personajes. Entonces, eso es muy importante, muy importante. Entonces, sí, mi homenaje para Ray Harryhausen, el gran maestro de los efectos especiales con el stop and motion.
que vimos en todas esas películas de los 50, ¿verdad? Es muy interesante, muy interesante. El gran problema de la inmensa mayoría de los thrillers estadounidenses es su ritmo vertiginoso, o más bien su tempo vertiginoso, que no nos da tiempo de querer a los personajes. Okay. Mira, yo puedo ir a ver una película de John Wick, Keanu Reeves matando miles de viejos a patadas voladoras, pistolas, dagas, lo que vos querás. Yo puedo hacer eso, pero a mí en última instancia no me importa John Wick. Me importa un bledo porque nunca he sabido nada de él, ni el director supo vendérmelo eficazmente en tanto que personaje. Y cerré la puertita. ¿Ves? Entonces es muy importante. Y esto resulta muy bien en Jaws. Es mérito de Spielberg haber logrado esto y mérito de los tres actores. Los repito, Roy Scheider, que ya era famoso por The French Connection, Richard Dreyfuss, que no era famoso por nada. Había hecho un par de peliculillas, pero era un novatillo. Okay. Y Robert Shaw, que ya era un actor consagrado, pero que moriría muy poco después. Qué lamentable. Terrible. Sí. Repito, el libro de Peter Benchley es basura. Es malo. Es junk literature. Como decía Robert Shaw, que era escritor y no lo cuenteaban así nomás. Digo, es evidente que este libro fue escrito por un comité, ni siquiera por un autor. Si los cambios de estilo son evidentes, decía. Y cambió montones de cosas y montones de parlamentos, ¿verdad? Por dicha, la película, más que una adaptación cinematográfica de la novela de Benchley, es una desadaptación de la novela de Benchley. Se desvía mucho de ello y todos tenemos que estar contentos, ¿verdad? Curiosamente se vendió mucho esa novela para ese año. Bueno, porque sí, claro, porque la película incentivó la curiosidad por la novela claro. Incentivó la curiosidad por la película, se produjo un fenómeno de contaminación entre uno y otro y terminó siendo un bestseller y estoy seguro que Peter Benchley, a pesar de las diatribas que le estoy haciendo aquí, debe vivir mucho mejor que yo en una finca, quién sabe dónde, en los Alpes suizos, mientras nosotros hacemos programas de cine. Pero ¿Y vos que escribís mejor? Cualquiera escribe mejor que Peter Benchley. Sí. Es una película mala, es una novela mala, muy mala. Veamos estos tres personajes. Roy Scheider, el jefe de la policía, se llama Martin Brody. Es casi que un antihéroe. Le tiene miedo al agua. No sabe nadar. Sí. Es dubitativo, es vacilante, es pusilánime. No es particularmente brillante. Es a lo sumo un grisáceo jefe de policía y se deja mangonear por el alcalde Vaughn, ¿verdad? Por Murray Hamilton. Se deja mangonear lo que le cuesta la muerte a aquel chiquito, que viene la viuda, los papás vienen del entierro del chiquito y que le dan una bofetada, la señora le da una bofetada. Usted sabía que ese tiburón rondaba estas playas, ¿verdad? Pues quiero que sepa que gracias a usted mi niño está ahora muerto, y le da una bofetada y se queda todo el mundo así. Terrible escena para el pobre de Martin Brody, que quería cerrar la playa. El que no lo dejó fue Murray Hamilton, fue el alcalde Vaughn, para no perder plata. Aquí tenemos el eterno dilema entre el moneymaker y el ciudadano cívicamente responsable y consciente, ¿verdad? La eterna tensión entre el personaje voraz, codicioso, que lo que quiere es dinero, ¿verdad? Que la isla se llene de dinero, que no se vayan a otras playas competidoras, sino que serán en Amityville. Imagínate, la ciudad de la amistad, Amityville. Entonces, eso es Roy Scheider. No descubre su subyacente filón de valentía
sino es cuando es llevado ya a situaciones límites de vida o muerte, cuando se queda al final y el barco se está hundiendo y se agarra del mástil y logra pegar el disparo al tiburón cuando iba masticando aquel tanque de oxígeno y lo revienta en 1000 pedazos. Con eso queda como héroe, pero la verdad es que solo fue héroe cuando ya estaba entre la espada y la pared, ¿verdad? Cuando ya su vida dependía de él, ya no tenía a dónde correr, no tenía a dónde esconderse. Y por muerto el tiburón estaba resignado a morirse ahogado, porque no sabía nadar. De pronto emerge Matt Hooper, el oceanógrafo, Richard Dreyfuss, que se había metido en la jaula a tratar de inyectarle al tiburón estricnina en los ojos o en la lengua, ¿verdad? En la boca, suscitando la hilaridad de Robert Shaw, ¿verdad? ¿Qué es esto? Una inyección de estricnina. ¿Y esta aguja que va dentro de la boca del tiburón? No me contés. ¿Y estos barrotes se supone que van a detener al tiburón? Y entonces empieza a cantar, Goodbye, goodbye, you all Spanish ladies. Hasta luego, damitas españolas. Empieza a cantar como diciendo, te vas a morir con esa ridícula inyección y con esa jaulilla de plástico, te vas a morir. Y empieza a cantar. Shaw era muy sarcástico, ¿verdad? Sí. Decía, el personaje de Quint es muy sarcástico y muy cruel, ¿verdad? Entonces, bueno, pero Scheider se redime. Once the money's in the table, como dicen los gringuitos, una vez que la situación alcanza un nivel ya crítico, hace lo correcto, logra dispararle al tiburón y lo mata. Por lo demás, no es más que un responsable funcionario público que trata de hacer su trabajo decentemente. Es el Homo ethicus. Roy Scheider es el Homo ethicus, reparemos en este término. Un hombre de bien. Todo en él es buena voluntad. Es un oficioso empleado cuya función consiste en vigilar la seguridad de su condado. Eso es todo. Es una criatura eminentemente doméstica, juega con su chiquito, tiene su linda esposa, su casa, es un hombre de familia, es un hombre doméstico, no es un aventurero, no es un espadachín, no es un pescador de tiburones, no es el capitán Ahab. Es un señor burgués que tiene la función de ser jefe de policía de la isla de Amityville. Eso es todo. Okay. Es el Homo ethicus. Ahora, Dreyfuss, que es Matt Hopper, hace papel de Matt Hopper, es un joven oceanógrafo, proporciona en la película lo que llamamos comic relief. Richard Dreyfuss está haciendo bromas a cada rato, imitando voces. Parodia a Quint, a Robert Shaw, cuando Quint tritura la caja de cerveza, la lata de cerveza, ¿te acordás que se la dijo? Pues Shaw es muy macho, ¿verdad? Tritura la lata de cerveza, entonces va Richard Dreyfuss y tritura un vasillo de cartón, un vasillo de estereofón, como diciendo, yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Sí. Está ahí para darle un poquito de comic relief. Comic relief significa alivio cómico. Alivio cómico. En una película de gran tensión, de gran dramatismo, es bueno, por lo menos eso piensa Spielberg, que haya algún personaje que proporcione alivio cómico. Y eso lo representa Richard Dreyfuss. Sí, le quedó con bien. Su vocecilla nasal y su aspectillo de nerdo. Era un chico de academia, era un chico venía recién graduado de su escuelita de oceanografía, a su primera gran misión. Por eso Quint lo desprecia. Hay una gran tensión en la película entre Quint, que era Quint no era un académico. Quint tenía el savoir-faire. Quint sabía, los tiburones los conocía desde adentro. Los cazaba por cientos. Acordate que en el muelle él tiene el cuartito ese donde tiene tiene hervidas varias mandíbulas de tiburones que ha cazado, ¿verdad? De eso vive. Es un cazador profesional de tiburones. Su conocimiento del tiburón es vivencial, no es teórico. Eso es lo importante. Matt Hooper representa al hombre
el conocimiento teórico. Ujú, Te podría dar una conferencia sobre tiburones mejor que la que podría dar Quint, pero en claro. última instancia el que ha tenido realmente que verse contra los tiburones a mano limpia ha sido Robert Shaw. Robert Shaw es el hombre práctico, es el savoir-faire. Entonces, Dreyfus puede ser descrito, atención, como el Homo scientificus. Martin Brody es el Homo ethicus, para pensar Ujú, en términos kierkegaardianos. Kierkegaard hablaba del estadio ético, estético y místico del ujú. ser humano. Brody, Roy Scheider es el Homo ethicus. Matt Hooper, Richard Dreyfuss es el Homo scientificus. Es un university guy, ¿verdad? Y como le dice Shaw, ofendiéndole, sus manos son las manitas de un señoritingo acostumbrado a contar billetes, le dice. Y se las aprieta así tremendamente y se las quiere triturar, ¿verdad? Y finalmente tenemos a Shaw, que es por mucho el más memorable, el más extremoso de los protagonistas y el actor más sazonado del grupo, mejor sazonado del grupo, ¿verdad? Era muy amigo de Harold Pinter, premio Nobel de literatura por sus grandes obras de teatro, de Laurence Olivier, era muy amigo de Orson Welles también. Era producto de la Royal Shakespeare Academy for Dramatic Arts, era un actor clásico. Tiene un Claudio en una versión de Hamlet que se llama Hamlet en Elsinore, ¿verdad? El castillo de Hamlet en blanco y negro, que se nos acaba de morir Christopher Plummer haciendo de Hamlet, Michael Caine haciendo de Horacio y Robert Shaw hace de Claudio, del rey impostor, del rey que usurpó el poder y mató a su hermano, el papá de Hamlet, y es el mejor Claudio que yo he visto en mi vida, Ujú, para ujú. que te formes una idea de la Ok, categoría de actor que era. Es el mejor, ok. es el más entretenido, el más furioso, el más malo, el más perverso, el más todo, ¿verdad? Entonces, sí, Shaw es evidentemente un avatar del Capitán Ahab, una reencarnación del Capitán Ahab, por así decirlo. Fíjate que la idea de Spielberg originalmente era que Shaw aparecía al principio viendo una vieja, viendo la película Moby Dick con Gregory Peck, ¿verdad? Y Shaw riéndose y burlándose, diciendo que así no se cazan una ballena, que esto es falso, que los trucos están mal hechos, que mentira que hay una ballena de ese tamaño, que el capitán Ahab era un idiota, que no sé qué. Sale él criticando y se ve en la película de Moby Dick. Pero adivina qué, Gregory Peck, la primadona, la vedette de pasarela de Gregory Peck, se opuso que se usara esa parte de Moby Dick porque él No no puede salía ser. bien parado. Qué tirada a los egos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo los de esos viejos actores que se Ah, creen qué ya más allá pereza, del bien y del mal. qué pereza. Entonces, sí, 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 Ve, sí, sí. acordate Woody Allen en aquella película donde él pone en primera escena Casablanca. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se llama esa película de Woody Play it Allen? again, Sam. Esa. Tócala de Entonces, nuevo, Sam. nadie molestó a Woody Allen por eso, ninguna mujer. Estaba soltero. Sí, sí, sí. Bueno, podía hacer eso. Se llamaba Play It Again, Sam. En español la traducían a menudo como Sueños de Seductor. Sueños de seductor, sí. Sí, 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 que es el peor seductor del mundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas Pésimo, pésimo. torpeza? Cuando Es, agarra un disco así, se le sale el disco volando, sí, sí, sí. se apoya en un sillón y se hunde en el sillón. Un día, Esa es una... un día vamos a hablar de esa. Ah, Sí, ya que hablamos de Casablanca, hay que hablar de sí, Play It sí, Again, sí. Sam, por supuesto. Ok. Espérate para ver. Entonces, Gregory Peck objetó que se usara ese footage Qué del horror, original qué Moby. horror. Entonces, como resultado de eso, ¿cómo es que aparece Shaw en la película? De una manera espectacular. Acordate, está toda la comité y la policía y Murray Hamilton, el alcalde de Amityville, todos reunidos, alborotados en un aula de la escuela, y las señoras muertas de miedo y todo el mundo pidiendo que hay que acabar con esta máquina devoradora de hombres y no sé qué, y en eso se empieza a oír un sonido atroz, un sonido desabrido, atroz,
Y la gente se queda viendo así largo rato. Ves que está Shaw sentado con un vaso, con una cerveza, sentado, con las uñas haciéndolas así sobre la pizarra, resbalando las uñas sobre la pizarra a Sí. propósito para llamar la atención de todo el mundo. Y ahí Shaw imita el acento inglés. Shaw en realidad había nacido en las Orkney Islands, en las Islas Orcadas. Pero ahí sale, en esa película sale imitando el acento irlandés. Dice, you pay me £2,000 and I hunt the shark. I hunt the shark. I'll bring it to you from two to the tail. £200, £2,000 and end of the problem, dice. Muy lacónico. Me pagan $2,000, yo les caso esa cochinada de tiburón. Cierto, sí. Fin del problema. Si quieren ser prácticos, vayan conmigo. Y si no, váyanse al diablo. Quint era mal hablado, ¿verdad? Sí, Era mal hablado. Sí. Pero claro, toman nota de él. Esa figura de Shaw ha sido usada en varias parodias, en Los Simpsons. El episodio famoso de Los Simpsons donde Bart finge haber caído en un pozo porque lo que hace es tirar un walkie-talkie y lo activa desde fuera del pozo y dice que él está atrapado en el pozo y toda la vecindad se mueve y aparece un personaje así rascando la pizarra diciendo, yo lo rescato. Por $2,000 yo rescato a ese niño. Y déjense de especular más. Ahí lo parodian. Ha sido muy parodiado ese. Shaw, ¿verdad? Quint básicamente es un agresor. Digamos las cosas como son. El espectador termina por preguntarse si no será en última instancia más peligroso Shaw que el propio tiburón. Por momentos lo es. Como el tiburón, Shaw es una fuerza de la naturaleza. Es a driven man. ¿Qué significa a driven man? Un hombre que va llevado por sus propios impulsos, por su propio subconsciente, por sus propias vísceras. Un hombre que piensa desde la sangre y desde los huesos, que va impelido en una sola dirección y nadie lo va a cambiar. A driven man, un hombre que va por ese camino y no va a cambiar en ningún momento, ¿verdad? Un hombre obsesionado también, es a driven man. Y sí, claro que es un agresor, ¿verdad? En cierto momento es casi correcto decir que el tiburón de la película es él. Realmente él, con sus testarudeces y sus despliegues de machismo y de furia, porque quería estrangular al tiburón a las propias manos, él lleva al barquito, el Orca, donde iban los tres hombres, lo lleva al punto de hundirlo. Se funden los motores, se mete el agua, toma todas las decisiones erróneas, compromete el éxito de la misión, pone a sus dos compañeros en peligro. El barco se hunde por culpa de él. Entonces, realmente él es una fuerza destructiva, ¿verdad? Su odio es tal contra el animal, cosa que no experimenta Matt Hooper. Para Matt Hooper es una pieza de museo. Para Martin Brody es un peligro para el público, debe proteger. Para Shaw no. Para Shaw el tiburón es un enemigo personal. Es diferente su motivación psicológica, ¿verdad? Sí, y claro que inevitablemente es autodestructivo, ¿verdad? Shaw odia su propia sombra en el sentido junguiano del término. Tiene una especie de doppelganger, un doble ictiológico que es el tiburón. Un alter ego, su alter ego es el tiburón, un doppelganger ictiológico, llamémoslo así. No podrá matar al tiburón sin matarse a sí mismo, porque él lleva el tiburón introyectado adentro, no proyectado, introyectado. Él se ha convertido en el tiburón, como Ahab termina convirtiéndose en la ballena blanca, en Moby Dick, porque uno termina, esta es la terrible ironía, uno termina convirtiéndose en aquello que más odia. A fuerza de odiar, termina uno convirtiéndose.
en el objeto de la abominación. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Sí, sí, Qué cosa más terrible. Cuando uno ataca y ataca y ataca y ataca a alguien, sí, llega el día en que uno se dice, pero hey, pues la verdad es que soy igual que este tipo. claro. Estoy haciendo las mismas cosas que él. Ya me homologué, ya me ganó la Sí, partida, logrando que me pusiera a su mismo nivel, sí, ¿verdad? sí. Sí, para él el tiburón es a personal matter. Y él es el comandante del barco, él es el capitán, aunque persiste en llamar irónicamente a Roy Scheider, a Brody, chief, le dice chief, jefe, pero vacilando. Claro, Jefe, el claro, claro. capitán, desde el momento lo dice, ok, vamos tres, yo soy el capitán, en mi barco yo mando, Sí, ¿verdad? sí. Lo deja clarísimo y solo se va a hacer lo que él diga. Sí, un dictador de facto, digamos. En rigor, Roy Scheider y Martin Dreyfus deberían haberle asestado un motín a bordo, haberlo amarrado para que no se jalara más tortas y tenerlo ahí amarrado y tomar ellos las decisiones. Pero no podían hacerlo, porque realmente el experto en arponear tiburones era él. Acordate que a la proa del orca, del barquito, le ponen una extensión de madera precaria, angostísima, una especie de pasarela de extensión de la proa con un mecatillo que desde que ves de eso, yo veo eso, me da un miedo terrible, me digo, se va a Ajá. caer, en un balanceo se va a caer y va recostado tranquilamente, silbando así, recostado a las cuerdas sobre esa prolongación de madera con el chunche para arponear al tiburón, ¿verdad? Es muy interesante todo, es muy interesante. Mientras tanto, Scheider sigue con su mullida domesticidad, insiste en usar el radio del barco para llamar y pedir ayuda, y Shaw, arrogante, orgulloso, viene con un bate de béisbol y despedaza el radio, lo despedaza para que no pudiera llamar a tierra y a nada. Y por supuesto, Roy Scheider se pone furioso y Rory Shaw simplemente dice, ya, cállate, cállate. Y dice así como dice, Ya ya no pasó, tenemos radio, ya ya no pasó. tenemos radio. Sí. Sí, Robert Shaw es una especie de working class hero, Ujú, un héroe de clase trabajadora, ¿verdad? ujú. Shaw era 100% cloruro de sodio, 100% sal. Era el hombre de mar por excelencia. En Ujú. él hay algo del viejo y el mar de Hemingway, en él Ajá. hay algo también por su empecinamiento, hay mucho de Ahab con Moby Ujú. Dick, era pura sal, cloruro de sodio, ¿verdad? Un viejo lobo de mar. Estaba hecho de puro cloruro de sodio. Era un viejo lobo de mar que se llama, ¿verdad? Sobreviviente de 1000 batallas. Shaw representa, ya dijimos, si Roy Ajá. Scheider representa al Homo eticus, Ujú. y Matt Hopper, el oceanógrafo, representa al Homo scientificus, Shaw, en su personaje de Quint, representa al Homo demens, Ok. al hombre de mente, como lo Ujú. llamaba Edgar Morin, el gran pensador y filósofo del pensamiento complejo, el gran estudioso del pensamiento complejo. Shaw representa el Homo demens, el hombre que es movido por sus bilis, por su ácido pancreático, por sus instintos, por su furia, movido por fuerzas que él mismo no puede controlar. Y eso lo hacen terriblemente peligroso para sí mismo y para los demás. Por Ujú. eso te digo, en cierto modo es más peligroso que el tiburón. Pero bueno, es el único que tiene el know-how, es el único que tiene el savoir-faire, es el único que realmente ha cazado tiburones. Martin Hopper no pasó de leer libritos sobre tiburones, pero nunca estuvo en el tinglado enfrentado a un tiburón y de semejante categoría, ¿verdad? Dreyfus es la sapiencia libresca, es una criatura humana, un animalito eminentemente académico. Conoce a los tiburones more geométrico. More geométrico significa desde la perspectiva científica puramente.
Shaw, por el contrario, es dueño del mar. Es dueño del mar y de todo lo que procede del mar. Conoce a su enemigo, el tiburón, yo diría de una manera casi erótico-tanásica. Hay una atracción que es entre erótica y tanásica, ¿verdad? Un impulso de vida mezclado de impulso de muerte, de autodestrucción. De hecho, nos habla de todo esto en el famoso monólogo del hundimiento del USS Indianapolis, ¿verdad? Que figura entre los grandes monólogos de Robert Shaw. Otro sería el monólogo que hace cuando lo interpreta el personaje de Aston en The Caretaker de Harold Pinter, dirigida por Clive Donner. Esa película es de los 60. Tiene un monólogo bellísimo ahí. Y el monólogo de Enrique VIII en la película A Man for All Seasons, un hombre para todas las estaciones, que básicamente el héroe es Paul Scofield, es Tomás Moro. Robert Shaw hace Enrique VIII. A Robert Shaw siempre lo agarraban para papeles nasty, para papeles rudos y burdos, para hombres excesivos por naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Es esencial tener en cuenta que este monólogo, que está en el corazón mismo de la película y constituye una pausa muy importante en medio de la acción frenética, es de noche, es una pausa. Atención, ver lo bien que Spielberg alterna los momentos de acción vertiginosa con momentos de introspección y de pausa. Es algo que vemos que lo tomó muy bien de William Friedkin en la película El Exorcista, donde las escenas de terror son muy rápidas y muy breves, pero terribles, pero son como flashes apenas, y pronto volvemos a lo que está fuera del cuarto, donde está Reagan, ¿verdad? Entonces, Quint nos habla de su misión a bordo del torpedeado USS Indianapolis, que era encargado de llevar la bomba de Hiroshima. Y ahí, en ese monólogo, emerge todo lo que en Shaw hay de fuerza destructiva, de potencia mortífera. Un depredador cazado, eso es Shaw, un depredador cazado. El tiburón, como decía, es su alter ego, la parte de su propio ser que él más visceralmente desprecia. Muy bien. Y el monólogo del USS Indianapolis fue algo extraordinario porque están solos dentro del barco y empiezan a bromear y a comparar cicatrices. Entonces, Roy Scheider tenía una cicatricilla de nada, el ombligo. Richard Dreyfuss habla de una cicatricilla aquí en el corazón que se la hizo una chica que se llamaba no sé qué, no sé cuántos, todos chingando, todos tomándolo en broma, y de pronto toma la palabra Robert Shaw y habla ahí sí de su experiencia en el oeste de Indianápolis, y es extraordinario, es extraordinario. Y pensar que lo improvisó Faustino. Y cuando él improvisó y no hubo que hacer una segunda toma. Cuando terminó, todo el crew prorrumpió en un aplauso unánime. Spielberg dijo, ya, eso está, no hay toma, déjenlo así, quedó perfecto. Todo el mundo, porque nadie sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Todo lo improvisó. Qué genial, ahí, qué genial. Sí, ahí mismo. No tenían esa parte del guión, y él dijo, y Spielberg, como sabía que él era escritor, le dijo, hey, Robert, Bob, improvisate algo, improvisate una historia de tiburones. Ok, I will do that. Y empieza a contar, ¿verdad? Dice, si el momento más aterrador del monólogo, que es un monólogo lento, con un timing muy particular, con una voz muy grave, lo hace con una voz muy grave. Voz de bajo profundo, lo que llamarían en ópera, de bajo profundo. Y con solo ese de los violines, ¿verdad? Tocando en armónicos así, como para darle al relato algo más glacial, todavía más inhumano. Entonces dice que se fueron al agua 1100, que se agruparon en círculos y esperaban a ver cuál era el próximo que iba a ser jalado de los pies, y era aterrador. De pronto se hundía uno así, ¡fuf! Y ya.
Y de pronto si un día otro por allá, ¡fuf! Y ya. De 1100, solo 316 sobrevivieron. Y dice que el momento más terrible, que más angustia tuvo, fue cuando llegaron a rescatarlos y los iban sacando uno por uno. Y él se decía, que me saquen a mí ya, que me saquen a mí ya, ¿verdad? Antes de que lo jalaran para abajo, ¿verdad? Entonces dice, and 3 hours later, a big fat PBY comes down and starts to pick us up. You know, that was the time I was most frightened, waiting for my turn. I'll never put on a life jacket again. So, 1,100 men went into the water, 316 men came out, and the sharks took the rest. June the 29th, 1945. Anyway, we did deliver the bomb. Termina diciendo, en todo caso, cumplimos con nuestra misión y entregamos la bomba. Pero dice, fueron 3 horas que duró la lanchota rescatándolos, y dice que fue el momento en que sintió más miedo, era cuando los estaban rescatando, que a punto de salvarse lo jalaran de abajo, ¿verdad? Y dice, esperando por mi turno fue cuando más miedo tuve. No me voy a poner un salvavidas nunca más en mi vida, dice. Entonces, 1,100 hombres cayeron en el agua, 316 salieron con vida, y los tiburones hicieron trizas de los demás. Junio 29 del 45. En todo caso, cumplimos con poner la bomba, con dar la bomba. Y es cuando dice que cuando lo tuvo tan cerca, cuando los vio tan de cerca, es cuando dice, the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. When he comes after you, he doesn't seem to be living until he bites you, and those black eyes roll over white. Es cuando dice, viéndolos de cerca, ustedes saben lo más terrible de los tiburones, es que tienen ojos como de muñeca, ojos negros que no se mueven, pareciera que no viven hasta que te muerden. Entonces esos ojos se llenan, se ponen en blanco del placer de la sangre humana y del placer de la carne humana. Y el terror aumenta exponencialmente, ¿verdad? Al final del monólogo hubo un silencio, todo el mundo estaba aterrado. Todo el mundo estaba aterrado, Spielberg, todo el mundo estaba con los pelos parados, ¿verdad? De que, mira, si hubiera tomado un mes para escribir ese monólogo, no le sale tan bien. No le sale. Vos sabés cómo son las cosas. Hay cosas en la vida, en el arte, que son inspiraciones del momento. Ya, y tenés que agarrarlas ahí. Sí, sí. ¿Verdad? Fue fantástico eso. Fantástico. Muy interesante que esto es crucial. Gran parte del éxito de Tiburón radica en el hecho de que Spielberg no muestra el tiburón entero hasta después de 1 hora de película. Spielberg no comete el error de quemar al tiburón muy temprano. No lo quema. Lo vemos solo hasta el final y parcialmente, ¿verdad? Sí, sí. El tiburón era una máquina. Era operado desde una plataforma submarina. Había una plataforma submarina con palancas y perillitas y cosas. Y se trababa. Y cuerdas y todo. Se trababa, se le pegaban algas en la boca. Se llenaba de algas en la boca el tiburón y había que limpiarle los dientes con pasta de dientes para quitarle las algas y los sargazos y basura, y pasaba flotando una botella de Coca-Cola, ¿no? Fue dificilísimo. Y en un momento en que la toma era perfecta, de pronto sale un avión volando por el fondo y les arruinó totalmente el plano. La película duró mucho más de lo que estaba scheduled, de lo que estaba calendarizada, lo cual significaba pagarle más a todos los participantes por día, lo cual imaginaba comprarse un pleito muy grande. La película went over the deadline, se prolongó mucho más. Realmente Tiburón casi no fue.
es una película que estuvo al borde de no ser, Sí, sí, sí. porque los productores ya, Daryl Zanuck y Brown estaban incómodos con Spielberg. Claro. Estaban, pero tráenos la película, pero es que hemos tenido que luchar con una tormenta tropical, con Ajá. las algas, con un avión que se mete, con un viejo que pasa esquiando por el fondo, y nosotros, ¿cómo va a estar esquiando nosotros aquí con el tiburón? Entonces fue muy difícil, ¿verdad? Sí, Operar sí, ese sí. aparato desde abajo fue muy difícil. Sí, fue muy Este, complicado. pero es magnífico que Spielberg no quema el bicho desde la primera Sí, vez. sí, muy Spielberg interesante eso. crea el terror a través de, una vez más, la metonimia. La Ujú. metonimia, la pars pro toto. Temprano en la película, temprano está aquella escena nocturna en que tres hombres van a tratar de cazar al tiburón desde un muelle de madera Ajá. Sí, adentrado en el mar. Y sí, le tiran un montón de carne. Bueno, uno de los sí. idiotas trajo el bistec que la esposa le había hecho para comer esa noche y se lo tira el tiburón de carnada. Eso es del idiota. Entonces, de pronto ven que en efecto, un animal grande muerde el anzuelo, pero ellos creían que ya estaban felices, que era cuestión de jalarlo. No se dan cuenta que de pronto el monstruo arranca todo el Claro. muelle y se lleva Ajá. el muelle al Sí, mar, sí, sí, sí. con ellos encima. Entonces Sí, se sí, tienen que tirar nadando del muelle para llegar sí, a la tierra. Y el tiburón viene atrás, pero no vemos el tiburón, vemos una sí. metonimia, una parte del tiburón que es el muelle. Vemos el muelle que traquetea, ¿verdad? Muy importante el sonido, atención. Tiburón tuvo un Oscar por sonido, por Ajá. mejores efectos de sonido. Oír donde el muelle, las maderas crujen, ¿verdad? Crujen, ¿verdad? Y el muelle empieza a darse vuelta y empieza a seguirlos a ellos, Sí. jalado por el tiburón que está debajo, ¿verdad? Sí, sí, Es sí. decir, les salió respondón. Sí, Entonces, Spielberg utiliza el device, el recurso de no mostrar al animal, sino a través de otras cosas, claro. otras cosas. Igual cuando ves los tanques amarillos de oxígeno que le Que salen, clavaban para que no se pudiera hundir, y claro. ves que salen los tanques por todos lados, pero Sí, no sí, ves al tiburón. sí, sí. ¿Ves? Incluso cuando aparece por primera vez, que es cuando Roy Scheider está tirándole la carnada, 2 veces está tirándole la carnada y el tiburón no muere, pero aparece, pero qué susto me llevé yo en el Sí. cine. De veras. Todo el mundo en el cine, Sí, 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 esa escena en el cine, sí. todo el mundo brincó. Todo el mundo brincó porque una cosa es ver esta película en una pantallita así y Sí, otra no, cosa es verla en una pantalla enorme. claro. Donde apareció ese bicho de pronto que casi le arranca la mano a Roy Scheider, que estaba con una palilla echándole la carne cruda. Es el momento en que Roy Scheider retrocede, se mete a la cabina con el cigarro aquí temblándole Sí, sí, sí. y dice la frase de la película. La frase de la película, que es una de las frases más célebres de la historia del cine, está entre las 10 más célebres. De veras. Farfulla, balbuce, lleno de terror, dice: "We're gonna need a bigger boat." Pero si fuera de sí, "We're gonna need a bigger boat." Vamos a necesitar un barco más grande. Donde vio el tamaño del bicho, ¿verdad? Retrocede como en trance y le dice a Robert Shaw y a Richard Dreyfuss: "Vamos a necesitar un buque más grande." Entonces salen y lo ven, y lo ven donde pasa, por primera vez pasa al lado del buque. 20 8 metros. toneladas. 8 metros Sí, sí, medía, sí, sí, sí. Sí, 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 según sí. uno de Sí, ellos. sí. Según uno de ellos, sí, 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 sí. 25 toneladas algo así estima fue. Roy Scheider. No, 25, 2,000 libras estima Roy Scheider, y Robert Shaw lo corrige. Ujú. No, no, no. Son por lo menos 5,000 libras. 5,000 libras, pero muy serios, muy Sí, serio. sí, sí, Hasta Robert Shaw, acostumbrado a verlos, se queda pasmado donde lo ve salir. claro, Pero claro. ese vamos a necesitar un barco más grande, es como diciendo: ustedes no saben con lo que se están metiendo, ¿verdad? Eh, eh,
Dreyfus responde a las agresiones de Shaw parodiándolo, cuando tritura el vastillo de estereofón y cuando imitando la voz de W.C. Fields le dice, I'm not gonna take this abuse any longer. En fin, le imita la voz y montón de... Y vos sabés que en la vida real fue así. De veras. Robert Shaw era un hombre maravilloso, un hombre maravilloso, gran artista, grand artiste, dramaturgo, actor, novelista, accomplished, pero tenía una cosa terrible, un defecto terrible, era tremendamente competitivo, tremendamente competitivo. Jugaba tenis, jugaba ping-pong, todo lo convertía en nadar, en aguantar el aire bajo el agua. Conozco muy bien su biografía, era patológicamente competitivo y la agarró contra Richard Dreyfuss. Cuando le tritura las manos, que llega, déjeme ver esas manos, a ver si son manos de cazadores, y le agarra las manos, la reacción de Dreyfuss es real, eso no lo actuó. Robert Shaw le estaba triturando las manos a Roy Scheider y pasó toda la película provocándolo. A ver, te veo muy gordo, Roy Scheider, te veo muy gordo, Richard. Muy gordo, estás con unas panzas aquí, con unas llantitas aquí que no te lucen para hacer un oso enorme. Hacete 50 lagartijas y yo te hago 60. A ver, compitamos, a ver. Y los dos como idiotas haciendo lagartijas sobre el barco, porque Robert Shaw quería demostrar que Richard Dreyfuss era un inútil, ¿verdad? Sí, lo desafiaba claro, a que hiciera... a que hiciera los lazos. Lo desafiaba a que hiciera un clavado. Sí. Los famosos lazos. Los famosos lazos Margarita. Por fin le sale el lazo. El lazo Margarita, sí, cuando le sale el lazo Margarita aparece el tiburón, justamente. Sí. Pero en la vida real era así. Robert Shaw no le dio vida a Richard Dreyfuss, no le dio vida. Lo desafiaba a hacer un clavado desde la cima del mástil al mar. Ve qué puerilidades. Y Robert Shaw corría y hacía el clavado. Y ahora sí es tu turno, chico lindo, niño de universidad, chicuelo inexperimentado, es tu turno, hacer el clavado. Y el otro idiota iba a hacer el clavado, ¿verdad? Le jugaba el juego. Pasaba retándolo. Fondo blanco para esta botella de whisky. Ahora que quiero verte a vos. A ver si sos un hombre. A ver si puedes imitarme en eso. Y el otro no podía, ¿verdad? La enemistad entre ellos era real, no fue histriónica, no fue puramente actoral. Robert Shaw no le dio vida a Richard Dreyfuss. No me preguntes por qué no lo soportó. No lo soportó desde que llegó al cast, ¿verdad? Sin embargo, Richard Dreyfuss fue muy generoso con Shaw. Bueno, estaba aprendiendo. Sí. Se expresa muy bien de él. Sí, fue muy noble, Richard Dreyfuss. Sí. Decía, Robert Shaw era un grandísimo actor, un gran artista, una belleza para tener de amigo, un vacilón para tenerlo cerca. Era magnífico, era larger than life, era tan vasto, tan grande, con una personalidad tan magnética. Yo siempre me sentía chiquitillo, no sé cómo es que me lograba desequilibrar, tenía mi número, decía. He had my number, una expresión en inglés que significa me sabía fregar por donde, ¿verdad? Y lo dice eso. Sin embargo, añade, no, pero no puedo decir que era muy competitivo, y eso fue muy difícil. Pero habla muy bien de él, bien, se expresa muy bien de él, con gran admiración. Aprendía mucho. Te repito, era una alegría estar junto a él. Era generoso, era divertido, era un tremendo actor, era una maravillosa persona, tan vasta, decía, tan grande, tan larger than life. Y lo dice en una entrevista delante de una nietita de Robert Shaw. Que él no conoció, por supuesto. Sí, la nietita llora de la emoción donde oye que se expresan así del abuelo.
Qué bueno. Y Roy Scheider llora también, llora. Claro. Sí, era un programa de entrevistas hecho en Irlanda, y el entrevistador irlandés le hizo una entrevista a Richard Dreyfuss, y cuando estaba en el camerino llegó una chiquita que quería conocer a Richard Dreyfuss, y llegó la chiquita y se presentó como la nieta de Robert Shaw, que desde que lo había visto con su abuelo había querido conocerlo porque le parecía simpatiquísimo y que esto, el otro y lo que sea. Y Roy Scheider se convirtió en un mar de lágrimas, era un hombre muy sentimental, muy del cuore. Él dice, sentí que un ciclo se me estaba cerrando, un ciclo, porque Tiburón fue la primera película que me catapultó a la fama. Y ahora en el ocaso de mi carrera, donde ya no me dan papeles, porque por el abuso de la cocaína perdí la capacidad para memorizar líneas, ya no me dan papeles, mi carrera está terminada, me aparece de nuevo Robert Shaw bajo la forma de su nieta. Y sentí que es como un ciclo, como un ciclo que se me cerraba, dice él. Ve qué cosa curiosa. Y lo dice en público, se le quiebra la voz, hablándole a la nieta. Y dice, no te podés imaginar cuán vasto era, cuán grande de espíritu, cuán talentoso. Tuviste el mejor abuelo del mundo. Le dice, bueno, no lo conociste, pero era el mejor, hubiera sido el mejor abuelo del mundo. Richard Dreyfuss es muy noble, porque la verdad es que le hizo la vida imposible. La verdad es que le hizo la vida imposible, pero se expresa muy bien de él, ¿verdad? Sí, otra cosa importante es cuando la película llegó acá, por supuesto, no se llamó Mandíbula, se llamó Tiburón. Tiburón. Muy importante reparar en la carga semántica que tiene y en las resonancias emotivas que tienen las palabras. Un tiburón es un escualo. Escualo es sinónimo de tiburón. Vos en una playa llena de bañistas, vos decís, escualo. Nadie mueve un dedo. La gente, what the hell is he talking about? What the hell is an escualo supposed to be? Y quedarían ahí tranquilos, pero Dios no lo permita, decís tiburón y provocas un pánico masivo y la gente se atropella y camina, como decir una bomba dentro de un avión. Vos vas dentro de un avión y decís bomba, imagínate lo que eso genera, ¿verdad? Hay palabras que son muy cargadas semánticamente. Y decís bomba en un avión y tenés que ver cómo salir del apuro, entonces decís que es una bomba guanacasteca. ¿Qué vos? Creo que eso lo hizo un idiota aquí en este país una vez. No me extraña. Ese chiste. Lo hizo ya aterrizando. No me extrañaría. Sí, un baboso lo dijo, sí. No me extraña. ¡Bomba! Y la gente aterrorizada y todo el mundo precipitándose a salir. Qué y empezó y salió con su bomba guanacasteca, sí, pero le fue mal. Fue a parar a la primera comisaría. Sí. Es prohibidísimo, Faustino. Por supuesto. Dentro de un avión decir bomba es prohibidísimo. Claro. Prohibidísimo por la ley. No es que el tipo de pánico que puedes desatar puede hacer que se caiga el avión. Que entren en la cabina del piloto, que hagan quién sabe qué tipo de locuras, ¿verdad? Claro. En cambio, vos decís tiburón en Punta Arenas y dices, no, eso está borracho. Sí, está borracho. No le hacen caso. Y decís escualo y ni siquiera entienden, ¿verdad? ¿Qué le pasa a eso? Se ha hablado mucho de la impronta de Hitchcock sobre Spielberg en Tiburón. Bueno, eso no hay ni que decirlo, porque se sobreentiende que Hitchcock influenció a todo mundo que vino después. Está esa escena famosa, ya la hemos mencionado, en que Spielberg usa un truco camarográfico que es de Hitchcock. Está Brody, Roy Scheider, sentado en una sillita plástica, viendo el mar, viendo que no se vean aletas por todo lado, auscultando el horizonte con micrófono, con binóculos, viendo a ver que no se ve una aleta ni nada de nada. Y en eso, claro, el tiburón ataca y destruye a un niño por completo. O sea, así como un surtidor de sangre que sale así, borboteando la sangre. Entonces, al eso, vos ves la cara de Martin Brody así, lívido, pálido, paralizado,
Y Steven Spielberg hace esto, hace un zoom de la cámara Dolly, hace un zoom. Vos ves, la silla no se mueve, Brody no se mueve, sentís que todo el background, que todo lo que está atrás como que se va yendo, como que se va alejando a una velocidad tremenda, como de pesadilla, ¿verdad? Eso es lo que usa Hitchcock en Psicosis cuando matan a Arbogast, que va cayendo de la escalera, pero no solo va cayendo, sentís como que la alfombra del suelo sube hacia él, ¿verdad? Lo usa en Vértigo cuando Jimmy Stewart se asoma por las escaleras del convento donde iba a rescatar a Kim Novak, y ves el fondo de las escaleras y ves que el fondo sube hacia vos, sube, un zoom de la cámara Dolly, un zoom. Es decir, todo el paisaje atrás, todo el segundo plano retrocede a velocidad vertiginosa. Eso te sume en un clima de pesadilla, ¿verdad? Como de irrealidad, como de que, como alguien que has venido de recibir una noticia tan terrible que se siente mareado y siente que las cosas se mueven y que la perspectiva óptica se distorsiona. Y por supuesto, eso es tomado de Alfred Hitchcock, por supuesto. Jaws es básicamente un díptico, Faustinito. Es una película que se divide clarísimamente en dos partes. Lo que sucede en la playa hasta la muerte de este niño y lo que sucede después en el orca, en la orca, en el buque. Que acordate que Spielberg lo enmarca muy bien porque vos ves el orca yéndose a la distancia y lo ves dentro de las mandíbulas de un tiburón, desde el puro hueso seco que había preparado en su cabina Robert Shaw. Es muy linda imagen, porque el barco va alejándose a través de la mandíbula que tenés en primer plano. Linda imagen, muy poética, muy bien manejada. Por cierto, llega la esposa de Martin Brody, que es el hombre de la esposa y de la casa y de los niños y de la domesticidad, el homo eticus, ¿verdad? Llega la esposa y el perverso de Robert Shaw empieza a cantarle de nuevo también. Adiós, mis damitas de España. Aquí entró la señora no sé qué, casada con no sé qué, y salió viuda a los 3 días porque no sé qué. Entonces, sí, la pobre señora era una actriz que se llama Lorraine Gary, sale horrorizada llorando, ¿verdad? No. Quint era un viejo difícil, ¿verdad? Difícil. Sí, entonces Spielberg se reserva el tiburón para el final. Antes que eso, ¿qué es lo que vemos? Vemos en las caras de la gente las reacciones cuando está el hijo de Martin Brody y el tiburón le pasa a la par. No se lo come, le pasa a la par. Va a botar un pobre viejo en una lancha y le come y le come un pie y se ve dónde cae la pierna en el fondo, ¿verdad? Pero el tiburón lo ves ¿cómo? Lo ves a través de los ojos, de la reacción de pasmo. La gente se queda así pasmada. Y uno como espectador en el cine, uno lo que siente es, ay, yo quiero ver también. Yo quiero ver, déjenme ver. Pero enséñenme lo que están viendo, porque la expresión de la gente es tan intensa. Es muy típicamente Spielbergiano eso. Acordate en Parque Jurásico, cuando llegan por primera vez Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, esos 4 llegan y ven por fin aquel enorme brontosaurio, la laguna, los pterodáctilos y aquello. Antes de mostrarte todo eso, vos ves a Sam Neill que se quita los anteojos así en cara de estupor y le toca el brazo a Laura Dern para que vea, y ves a Laura Dern totalmente estupefacta y todo. Entonces, durante largo ves las caras deslumbradas, maravilladas, y vos te decís, pero déjenme ver, yo quiero ver también, enséñenme lo que están viendo. Entonces, Spielberg juega muy bien con eso, Entonces te muestra el tiburón metonímicamente a través de una de sus partes, por ejemplo, el muelle, ¿verdad? O a través de los tanques amarillos, ¿verdad? Te lo muestra metonímicamente y luego te lo muestra ya así en un striptease total de tiburón, ya al puro final. Pero no cae en el error de un anticlímax.
Ok. Vos vas a ver, por ejemplo, la mamarráchica versión de Godzilla, la última que hicieron, cochinada, de 1998, Ronald Emmerich la dirigió. Mira, después de 5 minutos, Faustino, estás harto de ver al bicho. Sí, sí. Ya el bicho hizo todo lo que podía hacer, destruyó edificios a punta de coletazos, botaba casas y cosas, ¿verdad? Se comía, se había comido como 30 carros, 20 viejos, etc. Ya a los 10 minutos estás frito. Sí, Ya quemaste al bicho. Eso totalmente. es una cuestión de posología. Es una cuestión Total. farmacéutica, de dosificación. Ok. Este aceite de ricino tenemos que ir tomándolos poquito a poquito, alternándolo con un poco de siropito para que, es verdad, es una cuestión posológica, es una Claro. cuestión de dosificación. Y Spielberg es absolutamente un maestro en esto. El tiburón realmente solo lo vemos en la segunda hora de la película, en el segundo díptico, en el segundo acto, que es el que pasa en el mar y es el más interesante, porque ahí el juego pasa de la tierra al terreno del monstruo. Es decir, van a jugar en el estadio del monstruo. Van como invitados, ¿verdad? En el elemento del monstruo. Eso es donde la película se hace más interesante. Una cosa muy típica también de Steven Spielberg, la película, acordate que comienza por la bañista que está en una fogata conmigo y se mete imprudentemente al mar, de pronto ves que algo la jala, la zarandean de un lado para el otro, intenta agarrarse una boya, no puede, por fin se hunde y la devora. Bueno, y después vemos Amityville, la calma de la ciudad, etcétera, etcétera, y esperamos largo rato para el siguiente ataque del tiburón. Lo mismo hace en Parque Jurásico 1. Comienza la película y lo que ves es aquel pobre guarda que cuidaba la jaula de los velociraptors, donde es atrapado por un velociraptor y lo tratan de sacar de las manos, pero el velociraptor termina de tragárselo y por fin cierra la puerta y se comió al guarda. En Parque Jurásico 2, The Lost Continent, está aquella familia inglesa sirviéndose champán y bocas y cosas deliciosas en una playa abandonada. La chiquita se aleja y de pronto se ve rodeada de un montón de lagartijillas repulsivas y ahí tenés el gran susto. En Parque Jurásico 3 comenzás por un tipo que anda haciendo esquí acuático, con una vela desde arriba y haciendo esquí acuático, y de pronto ves que al pasar unas nubes desapareció la vela y desapareció el esquí. Okay. Solo va el barco. Sabes que algo se lo comió. Entonces, él se asegura de comenzar con un fortísimo. Se asegura de comenzar con algo impactante, fortísimo, fortísimo, como diciéndote, esto va en serio, ¿verdad? Esto va en serio, esto va a ser terrible. Esto va a ser terrible, pero por el momento solo quiero enseñarles esto, pero sepan que aquí hay algo terrible. ¿Ves? Es una manera muy interesante. Es el arte de saber comenzar una narración. Es el arte de saber decir una mañana, después de un sueño particularmente agitado, Gregorio Samsa se descubrió convertido en un monstruoso insecto. Si la metamorfosis no comienza de esa manera impactante, no amarra a los espectadores, no amarra a los lectores. Es saber comenzar un relato. Sí. Esta es una virtud, yo diría, narratológica de Spielberg, más bien que cinematográfica, ¿verdad? Y al final, ya el tiburón, sí, como la danza de los 7 velos de Salomé, ya aparece completamente, es ubicuo, aparece por todas partes, ¿verdad? Con mucha frecuencia utiliza Steven Spielberg la cámara subjetiva, viendo las cosas desde la perspectiva del tiburón. Entonces pone la cámara abajo y ves a la gente con los piecitos y las piernitas chapoteando, ¿verdad? Y las tablitas y los colchones, y ves las piernitas y la cámara va como viendo a ver cuál pierna se ve más jugosa para atrapar. De hecho, comienza la película y se ve un fondo marino y sentís que vas con la cámara subjetiva, sentís que sos el tiburón, sentís que estás viendo el mundo desde la perspectiva del animal. Eso es muy interesante, ese efecto, ¿verdad? Por supuesto, Faustino,
sin la música de John Williams, magistral, magistral, Claro, qué va. Tiburón pierde la mitad de su Sí, efecto. sí. Se hizo universal el famoso y ahí el piano tiene un bajo. El Claro. piano tiene un bajo sensación, ¡pum! Con los contrabajos, ¡pum! Y al rato oís el llamado de los conos, ¡po, po, 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 y mientras me vas a decir es una música muy simple. Sí, Sí, claro, son solo dos notas, tum, 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 tres notas, pero dan una idea perfecta del carácter maquinal del monstruo, que es descrito como una máquina devoradora de hombres. Entonces es una música motorish, una música como de motor, como de algo implacable, como de una cosa mecánica que va directo inexorablemente hacia un tum, 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 creciendo, por supuesto. Todo crescendo. eso es un gran crescendo. Y luego los cornos, po, 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 nos remite de manera arcaica al llamado de peligro. Los Ok, cavernícolas, los hombres del Neolítico, ok. cuando había peligro, usaban un corno, ¿verdad? Como Ujú, diciendo, métanse todos, viene un tigre de dientes de sable, todos dentro de la ujú. tribu, métanse todos acá, ¿verdad? Entonces, ese corno es subliminal, ese corno nos remite atávicamente a los llamados de peligro de las tribus antiguas, que eran siempre el corno, ¿verdad? Ok. Entonces, la música es sensacional, sensacional. Cuando el tiburón estalla, por ejemplo, lo revientan por Uy, el fin, sí, y se va deshaciendo la sí. sangre en el agua No, y y ves brincan los pedazos de deja carne. los pedazos, sí, 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 una cosa tremenda, ¿verdad? Además que entre los dientes del tiburón ves los pedazos de carne de Quint al que se acaba Sí, de sí, comer. sí, sí, Quint sí, termina devorado por el tiburón, por su némesis, sí, por su enemigo, ¿verdad? Termina peleándose con él, en efecto, a patadas y a lo que sea, pero por sí, sí, supuesto se lo come, lo se va lo traga. mordiendo de las piernas hacia arriba hasta que Sí. llega acá. Y entonces aquí lo parte por fin y ves un close-up de Mm. la cara de Shaw, donde echa un escupitajo de sangre. Ah, se envolvo yo. Eso es terrible. Y después ya lo baja y ya solo ves los brazos de Shaw así fuera del hocico del Qué animal. Así susto, ah, qué susto. es terrible. Sí, un segundo antes Shaw está muy inquieto, él siente, él huele la muerte, porque de pronto el tiburón se ha quedado muy quieto. No se ven Ujú, los tanques, no se ve nada. Y ujú. él sale a la cubierta del barco y está así, muy inquieto, como intuyendo qué será la próxima jugada de este bicho. Bueno, lo que no sabía es que la próxima jugada era brincar encima del barco, Sí. medio hundirlo, el barco queda convertido en un tobogán y Shaw empieza a irse. Roy Scheider lo agarra de la mano, pero cae una lámpara y los separa. Entonces Shaw sigue resbalándose inexorablemente hacia la boca del monstruo, que asistimos a su engullimiento de una manera terrible. Cosas inteligentes de un director para una escena tan intensa, no hay música. Ahí no hay nada de música, no hay música, ¿verdad? No hacía falta música. La Ujú. escena es tan intensa que no hubiera más bien perdido intensidad si le pones Claro, música. claro. Pero sí, la música de John Williams, no, y en otras secciones, cuando andan cazando al tiburón y Shaw espadeándolo, Sí. de esa especie de verdad, la música tiene a veces acentos de aventura náutica, de música como de música de Errol Flynn, de las Ujú, películas de piratas de antaño, ujú. un sabor como de música de aventuras. Etcétera. Hasta una especie de fuga hace John Williams. Ok. Entonces, cuando el tiburón cae desintegrado al fondo del mar, mete unos arpegios del arpa que le dan a todo ese paraje algo como irreal. Es algo como irreal, la caída de ese
monstruo por fin deshecho en 1000 pedazos y entra el arpa dándole una extraña poesía a esa escena que pudo haber sido puramente sanguinolenta, pero la música de John Williams le confiere cierta magia gracias al uso del arpa, ¿verdad? Sí, todo esto es extraordinario, la cantidad de cosas. Cuando aparece, bueno, ya estaba Roy Scheider resignado a morirse ahogado, acordate que no sabía nadar, y la orca se estaba hundiendo, ya solo estaba él agarrado al mástil, y aparece Matt Hopper, y se abrazan felices, y Matt Hopper le pregunta, Quint, y Roy Scheider simplemente con una cara de pesar profunda le dice, no. No le dice se lo comió el tiburón o no sobrevivió o vieras qué horror, no. Solo dice no. Es muy impresionante. Matt Hooper sale, vuelve a ver Quint. ¿Y Quint qué pasó? Y Roy Scheider dice no. No. Pero con un pesar terrible, terrible. Y cuando van, entonces, claro, ya con Matt Hooper, que viene con salvavidas y sabe nadar, ya Roy Scheider puede llegar a la tierra. Y hacen una observación muy interesante. Dice Martin Brody, yo no debería ser jefe de policía en una isla, porque una isla está en medio del mar. En última instancia, para salir de aquí hay que atravesar el mar y yo le tengo horror al agua, le tengo horror al mar. Y Richard Dreyfuss, Matt Hopper, le responde, oh, come on, le dice, una isla solo es isla cuando es vista desde el mar. O sea, cuando lleguemos a tierra vas a estar en tu elemento. Aunque sea una isla es como un bote, en cierto modo, ¿verdad? En cierto modo. Pero una isla pequeña, no es Australia, era una isla pequeña, vacacional. Y la película termina cuando los vemos a ellos llegando a la playa por fin, salvos, ¿verdad? Magnífica la secuencia donde Richard Dreyfuss se arriesga a meterse dentro del mar con la jaula, ¿verdad? Uy, Tremendo sí. suspenso, Uy, tremendo suspenso. Y sí. uno lo ve con la jaula y la jeringuilla, es que según él, claro, para risa absoluta de Shaw, es que se pone... y esta jeringa que va para el tiburón, y vos vas con la jeringa, y vos vas en la jaula, y la jaula va en el agua, y en el agua está el tiburón. Y empieza de nuevo a cantarle goodbye, goodbye, empieza a cantar. Y el otro tiene que meterse con su jaula y su ridícula, irrisoria jeringuilla a ver qué puede hacer, ¿verdad? En ese momento terrible porque uno está, lo típico de este tipo de películas, de Roy Scheider, perdón, Matt Hopper, Richard Dreyfuss, el oceanógrafo, está en su jaula con la jeringuilla y el tiburón le aparece por detrás y golpea la jaula. Y ahí mismo él pierde la jeringa, se le cae la jeringa, ya no tenía nada. Cae. Entonces lo que hace es que nada hacia el fondo y se esconde en el fondo detrás de unas rocas. Coral, como en un coral. Sí. Y deja que el tiburón, entre tanto, se dé un festín con Pero Shaw. mira, es impactante cuando el tiburón golpea la jaula y la abre. Sí, la abre. Y trata de meter el hocico. Claro. Y el otro ahí viendo a ver cómo se capeaba aquel hocico lleno de dientes, ¿verdad? Terrible, es terrible, sí. Sí, la mitad del éxito de Tiburón está en la música de John Williams. La relación entre John Williams y Steven Spielberg es tan entrañable como la que hubo entre Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock. El Bernard Herrmann que hizo la música de Psicosis, que hizo la música de North by Northwest con Cary Grant, y muchos otros, James Mason, Martin Landau, Eva Marie Saint. La película termina con aquel beso interminable entre el tren, ¿verdad? Esa música de John Williams, esa asociación
porque igual le puso música a La Lista de Schindler, a E.T., a Always, a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Es decir, Spielberg no trabajaba con un compositor que no fuera John Williams. Okay. Como Fellini no trabajaba con un compositor que no fuera Nino Rota, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Y Hitchcock no trabajaba con un compositor que no era Bernard Herrmann. Y Hitchcock respetaba tanto el trabajo musical de Bernard Herrmann que a veces estaba dispuesto a cortar o alargar las escenas para no machetear la música. ¿Ves? Le daba a la música la primacía y hacía que la película como plasticina se adaptara. Ese era el nivel de respeto que le tenía a Bernard Herrmann, que es espectacular. Mira la música de Psicosis, Faustino, qué cosa más. Y el otro día la volví a oír. Esa música debería ser la música de nuestro programa. Deberíamos poner en nuestro programa una cortina musical. ¿Lo es? Y esa podría ser, yo escogería la música de Hitchcock. Claro, claro.